¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos en Diálogo Abierto. Todos los sábados a esta hora iniciamos un diálogo, efectivamente, abierto con las más importantes personalidades de nuestro mundo político, económico, cultural, es decir, todo aquello que a usted le interesa a través de las ondas de Radio Nacional del Perú. Nosotros tenemos una gran preocupación aquí en la radio y la agenda nuestra periodística e informativa nos lleva siempre a analizar los problemas que tiene el Perú para luego con nuestros interlocutores buscarle solución a los problemas. De nada sirve para un país y para una administración o para una sociedad que nos mantengamos una posición irreductible y en algunos casos inflexible de llevarnos casi siempre a la confrontación. Para eso está el diálogo como una herramienta, un mecanismo que nos permite democráticamente encontrar soluciones rápidas a los grandes e históricos y endémicos problemas que tiene nuestro país. Salud es un sector sumamente complicado. Yo de hace muchos años he seguido muy de cerca la evolución del sector salud, porque en cualquier estado y en cualquier administración pública, salud y educación son pilares fundamentales para darle no solo estabilidad a un gobierno también, sino para garantizar una mejor calidad de vida, un mejor nivel para los ciudadanos de nuestro país. Por eso que hoy vamos a iniciar este diálogo abierto con una invitada especial, como lo hemos venido anunciando, y que nos va a permitir tener una panorámica mucho más amplia y precisa respecto a la problemática del sector salud. La señora ministra de Salud nos acompaña justamente aquí en los estudios, Midori Cristina Esther de Javish Rospigliosi, que ha tenido la gentileza de venir justamente al programa para iniciar esta conversación, más que, digamos, exposición como algunos a veces sugieren, sino una conversación que permita, por ejemplo, tener una, como dije hace unos instantes, una visión integral del sector y cómo ella, dentro del poco tiempo que aún tiene como ministra de Estado, va a buscarle rápidas soluciones, incluido el conflicto con los médicos del MINSA. Señora ministra, así es un gusto para nosotros tenerla aquí en nuestros estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ministra, un sector bien complejo el que tiene usted en sus manos. Bueno, el sector salud es un sector complejo por varias razones y probablemente la más importante es porque trata con la vida de las personas. Exacto. Y al tratar con la vida de las personas debemos recordarnos todos los que trabajamos en el sector de una u otra manera que lo que hay que poner por delante es justamente la vida y el bienestar de las personas que el sector atiende, tanto en lo preventivo como en lo curativo. El sector salud es complejo en el Perú, además, porque hay diferentes sectores, prestadores. El diagnóstico es bien conocido, es un sistema fragmentado en el sentido de que hay poca interrelación entre los diferentes sectores, hay beneficios a los pacientes y a las poblaciones diferenciadas entre salud, el seguro integral de salud, en fin, una serie de complejidades y un problema cara a la población es la necesidad de mejorar la calidad del servicio. Esto es algo que el propio presidente Ollanta reclama al sector y a los funcionarios del sector y como tal hay muchas reformas que tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a ir por partes. La política del Estado en salud está en el Acuerdo Nacional y eso todos lo conocemos. Sin embargo, cada gobierno siempre le aplica un grado de prioridad, ¿no? Yo le he escuchado al presidente Ollanta Humala decir que salud es prioritario. Y junto con salud, por ejemplo, dotar a las poblaciones de agua potable, porque eso también contribuye a la prevención de enfermedades. Exactamente. Y hace menos costoso, ¿no es cierto?, la carga del Estado respecto a cómo atender a los ciudadanos. Ahora bien, desde el punto de vista presupuestal, porque aquí muchas veces lo que se discute es, ¿hay o no hay plata, hay o no hay dinero para poder invertir en salud? Porque la inversión tiene que ser en salud. ¿Hay esos recursos? ¿Tenemos presupuestos equilibrados, presupuestos que nos permitan atender las necesidades de tantas poblaciones pobres y que están en proceso de inclusión en materia de salud, ministra? El tema financiero es un tema que yo he estudiado, digamos, con alguna profundidad en las últimas
décadas. Entonces hay una buena cantidad de estudios y un consenso respecto a que el sector salud casi crónicamente ha sido un sector subfinanciado, sin los recursos necesarios. Esto por varias razones. Primero porque, claro, era una economía restringida, con poco crecimiento, la caja fiscal disminuida, una presión tributaria no muy alta, entonces era difícil asignar más recursos al sector. Ahora estamos, como todos sabemos, entrando a un proceso de crecimiento que viene sosteniéndose en los últimos años. Se proyecta que este crecimiento va a continuar. Entonces nos pone en una situación completamente diferente. Yo considero que estamos casi en un punto de inflexión para el sector. La posibilidad de atraer recursos fiscales al sector se incrementa notablemente. Y el problema pareciera en este momento no ser tanto cuántos recursos tenemos, sino cómo los usamos mejor. ¿Cómo los usamos? Ahora, justamente en ese aspecto hay que, le mencioné hace unos instantes, el tema de prioridades. Infraestructura. Tenemos problemas de infraestructura, muchas veces se ha discutido, la televisión ha mostrado, digamos, hospitales en condiciones muy precarias, no hay postas médicas con personal, los instrumentales clínicos quirúrgicos están bastante en desuso, otras que hay que modernizar, muchos equipos de alta tecnología. Eso evidentemente implica, insisto, inversión, ¿no es cierto? Y como la tecnología avanza tan rápido, a veces esos equipos que usted los compra hoy, de acá a un año ya no les sirven, ¿no es cierto? Porque ha variado la tecnología. ¿Con cuánto o cuál es el lineamiento político, usted que es una experta en finanzas, ministra, para que efectivamente en la parte de equipamiento e infraestructura podamos sentirnos de acá no sé a cuánto tiempo seguros de que tenemos un servicio de salud adecuado? Bueno, yo creo que lo primero es afirmar que el repotenciamiento de nuestra oferta pasa por dos elementos cruciales. Efectivamente, inversión para ampliar la capacidad que tenemos y sobre todo la capacidad resolutiva. Y aquí hay como dos opciones, ¿no? Apostamos a los hospitales, que siempre es una inversión necesaria, y seguimos la ruta de un sistema de salud centrado en el hospital, o hacemos la gran revolución de la atención primaria. La atención primaria es un concepto que no tiene que ver con la posta de salud. Lo que tiene que ver es con acercar servicios a un nivel de cercanía a la población con mayor capacidad resolutiva, pero que no implique que todo se resuelva en un hospital. Entonces hay dos temas ahí, el volumen de inversión y la dirección de la inversión. Muy recientemente, hace menos de un mes, en Palacio de Gobierno se ha firmado un compromiso muy importante, un hito me parece a mí, entre el sector, los gobiernos regionales, con presencia del propio presidente, con presencia de salud, para hacer un esfuerzo muy grande para invertir en el primer nivel de atención hasta los hospitales que nosotros llamamos 2.1, para efectivamente tener un sistema de salud que permita resolver primero con prevención y promoción, pero también acercar especialidades básicas a la población sin que eso signifique necesariamente que la gente tiene que trasladarse a un hospital. El otro tema es ciertamente la escasez de especialistas que existen en el interior del país. Eso es una preocupación grande. Eso surge primero porque tenemos una escasez de especialistas, después porque están concentrados en las zonas urbanas. Entonces estamos buscando modos más innovadores de llevar atención de especialistas a las regiones. Y por último tenemos el propio problema hospitalario, donde la complejidad de las enfermedades, que una población que envejece, que se hace más urbana, en fin, cambia un poco el patrón, requiere también que comencemos a elevar capacidad resolutiva de aquellas cosas que están causando más muerte en el país. Ahora, entonces, lo que quiero decir con esto es que no hay la única solución. Hay la solución que pasa por una reestructuración de nuestro sistema de salud, pero atendiendo los tres niveles de atención que tenemos. Y el otro elemento que es muy importante, decía primero, ampliar la capacidad, invertir. La otra, que ha sido muy poco trabajada y que creo que ahora hay condiciones muy importantes, es usar mejor lo que tenemos. Increíblemente, teniendo la escasez y las brechas de oferta que son visibles, digamos, claro, también tenemos hospitales que están cerrados en la tarde, con lo cual uno obliga a la gente a ir a hacer unas colas en la mañana interminables. Saturan el servicio y en las tardes, por lo general,
Los hospitales están cerrados, tenemos el hospital del Ministerio de Salud o del gobierno regional, muy cercanamente el hospital de salud, ambos trabajando a medio tiempo. Entonces se están poniendo en marcha mecanismos para que podamos usar mejor la oferta que tenemos. Entonces esa combinación de usar mejor lo que tenemos y ampliar, ¿cierto? Creemos que va a aumentar en un plazo importante la atención. Ministra, en algunas conversaciones que he tenido, porque conozco a muchos dirigentes del gremio médico, tanto de salud como del MINSA, ellos, por ejemplo, recientemente uno de ellos me comentaba que usted tiene una idea muy clara del problema que hay en salud. ¿Ya? Ellos admiten que usted tiene una idea muy clara, pero que hay un impedimento que es crucial para resolver el problema de salud, tanto en recursos humanos como en infraestructura o dotar de medicinas y equipos. Y ellos dicen que el obstáculo es economía y finanzas. Así lo dicen claramente, ¿no? Es economía y finanzas el que ministra puede tener la más grande disposición al diálogo y acercamiento, pero lastimosamente está, como se dice, atada de manos. ¿Es así, ministra? Yo he venido repitiendo esto y cabe la oportunidad para volverlo a hacer, que lo que queremos en términos de la política remunerativa es un cambio estructural. Es decir, hoy tenemos no sé si tenemos una política, tenemos una serie de parches acumulados que se traducen en una escala salarial y un conjunto de incentivos que no favorecen la meritocracia, que no premian el esfuerzo. La escala salarial, por ejemplo, de los médicos es muy chata. Entonces, la diferencia de remuneración cuando un médico entra a ser nombrado de la última escala después de 25 años es muy cercana. Entonces no se premia ni la experiencia, ni el desempeño, en fin. Entonces la voluntad del gobierno, y cuando digo el gobierno digo no solamente el presidente, además, por supuesto, de la voluntad política del presidente, digo una posición única del propio gabinete, es apostar a la reforma que introduzca la meritocracia, que introduzca los beneficios y los incentivos para que además las poblaciones más alejadas también sean atendidas. ¿Y cómo emprender esa reforma, ministra? Porque yo le he escuchado también a usted varias veces declarar la necesidad de emprender una reforma a fondo, como dicen algunos, de tal suerte que de acá a la celebración de nuestro bicentenario tengamos un sector salud, digamos, presentable, ¿no es cierto?, como usted acaba de decir, eficiente, y que más que atender en un hospital tengamos una política bien definida en prevención, que es lo que básicamente es lo ideal, porque además reduce los costos, ¿no es cierto?, del Estado para asumir atenciones en los casos de enfermedades. Pero esta reforma, ¿por qué? ¿Por qué se está, digamos, no se está lanzando o se está llevando a cabo? ¿Qué impide que esta reforma se ejecute? El diálogo con la federación ha sido muy interesante en estos 2 meses que yo estoy en el cargo, porque hemos percibido con claridad y compartimos con ellos la necesidad de acelerar esa reforma. Y este ha sido un tema de conversación durante todas estas reuniones para ver cuándo podríamos comprometernos a iniciar la reforma en términos de tener ya una propuesta, haberla enviado al Congreso, haber sido aprobada por el Congreso. Todos esos plazos son plazos que toman tiempo. Legislativos. Efectivamente. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos reconociendo la necesidad de acelerar los plazos, comprometernos todos a tener una propuesta, por lo menos en una primera etapa, que pueda comenzar su implementación comenzando el segundo semestre del próximo año. Era una preocupación de la federación que esto y entiendo de todos los trabajadores, que esto se postergara al 2014, que demorara mucho en discusiones técnicas. Entonces, ahora, yo quiero enfatizar que adelantar la reforma en el sentido de comenzar a aplicarla en el 2013 significa un esfuerzo muy grande en varios sentidos. Primero, un esfuerzo técnico. Nos pone en el ministerio en una posición de trabajo muy arduo, porque una reforma de esta envergadura toma tiempo. Pero nos vamos a comprometer a trabajar con el mejor de nuestras inteligencias y esfuerzos para hacerlo. También requiere un proceso muy intenso de concertación y de consenso, discrepancias atendibles, democráticas, van a prolongar el proceso de discusión.
y luego necesitamos en concurso ciertamente del Congreso, que creo que lo tenemos en la Comisión de Salud y en general. ¿No? Le voy a formular algunas interrogantes en torno a la problemática que ahora, de esta que estamos viviendo con esta prolongada huelga de los médicos, eso lo vamos a dejar un momento, pero yo quisiera agotar el tema no solo de la infraestructura y de los recursos tecnológicos que requiere salud. Salud ha evolucionado, según algunos expertos en temas de atención de salud primaria, dicen que ha sido muy lenta la evolución, o sea, tecnológica inclusive en salud, ¿no? De tal suerte que muchos hospitales no cuentan con nueva tecnología. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más conveniente, ministra, para usted, que es digamos, la que hace el análisis de factibilidades y económico del tema? ¿Construir más hospitales? ¿Modernizar los que tenemos? ¿Dotarlos de nuevas tecnologías? ¿O sencillamente intensificar la campaña de prevención? ¿Qué es lo que usted en esos conceptos, en esos criterios, daría prioridad? Las dos cosas, lamentablemente, es la respuesta, ¿Sí? menos, es la respuesta más compleja en realidad. Yeah. Necesitamos hacer muchísimo en prevención, o sea, hay un énfasis muy importante en prevención, sobre todo detección temprana de algunas enfermedades que después se vuelven crónicas y causan muchísimo sufrimiento. Eso es una prioridad, ha estado efectivamente, en general los sistemas de salud buscan ser más curativos que preventivos, entonces se dice con facilidad, supone un cambio muy, muy grande. Una campaña, por ejemplo, nacional de vacunación es una prevención efectiva. Es una, indudablemente. ¿Y eso en su gestión le va a dar usted prioridad? Indudablemente, eso es una responsabilidad además directa del Ministerio de Salud. Entonces el tema de prevención, detección temprana debe ser una prioridad y el sistema tiene que adaptarse a una nueva forma de concebir la salud, pero también es verdad que en poblaciones, insisto, que envejecen, en poblaciones donde se instalan enfermedades crónicas, también tenemos que ocuparnos de atender aquello que se tiene que resolver en el campo recuperativo. Entonces son las dos cosas. Y ahora, entonces el sector sí, requiere hacer una serie de cambios, todos complejos, y tenemos que comenzar a priorizar. En esa priorización, y regreso al tema de los recursos humanos, entendemos, y hay un consenso también, que el tema de recursos humanos tiene que ser central. Durante mucho tiempo no se ha trabajado el tema de recursos humanos en el sector, y una pieza clave para todas estas otras mejoras es tener un recurso humano que es reconocido, que tiene una línea de carrera, que tiene motivación y que también es compensado por mejorar el servicio. Claro. Hablábamos hace un rato de esta reforma que queremos hacer, donde hay voluntad política y hay compromiso de todo el gabinete de acompañar y apoyar. Queremos adelantarla, pero también estamos diciendo, entendemos la urgencia de mejorar algunas condiciones en el corto plazo. Y por lo tanto, el diálogo con la Federación ha llevado a que ofrezcamos un paquete que creemos que es muy importante también. Señora ministra. ¿No? Entonces, para recapitular, hay prioridad en lo que usted acaba de mencionar de la prevención, no se deja de lado eventualmente una reforma que yo aquí sí quería preguntarle, ¿cómo se ve? ¿Como reforma o como reorganización? ¿Cómo se vería esto del Ministerio de Salud o del sector salud? El sector requiere reformas. La institución Ministerio de Salud necesita una reorganización. Lo mismo que está ocurriendo en salud, ¿no? Las organizaciones tienen que adaptarse, digamos, a nuevas circunstancias, a nuevos retos. En el caso del Ministerio de Salud, ya la ley orgánica del Poder Ejecutivo a todos los ministerios les exige hacer una revisión organizacional, y nosotros deberíamos en algún momento ser capaces durante el próximo año de entregar al Congreso un proyecto de ley para la organización del propio ministerio. Donde para que sea un ministerio mucho más pragmático, mucho más expeditivo. Para que el ministerio sea un ente rector y normativo, principalmente, por un lado, regulador de todas aquellas cosas sobre las cuales tenemos que pronunciarnos, que son mercados de alimentos, la inocuidad de los alimentos, la calidad de los medicamentos,
la salud ambiental. Hay una serie de otras áreas obvio que tenemos que regular desde el punto de vista de la salud, y por el otro lado garantizar que se cumplan las normas y las prioridades nacionales en salud. Claro, ¿no? esto conlleva obviamente a una convocatoria intersectorial, ¿no? Efectivamente. De hecho, definitivamente, ¿no? Ahora, Efectivamente. ministra, en un momento ya trataremos el tema crucial, que me imagino que usted le quita el sueño y le tiene enormes dolores de cabeza, me imagino, con este tema, pero digamos, ¿cuántas camas hospitalarias tenemos honestamente habilitadas en el sector salud? No le podría dar una cifra digamos, exactamente. Tenemos 140 hospitales. ¿140 grandes hospitales? Sí. Bueno, tenemos una categorización, digamos, donde tenemos varios tipos de hospitales. Yo contaría desde los regionales, que son generalmente de categoría 2, 2, después tenemos los hospitales de mayor complejidad 3, 3-1 y los institutos nacionales. Pero en su opinión, y de acuerdo a que le informan a usted, porque es obvio que le tienen que informar a sus técnicos, ¿no es cierto? ¿Estamos, digamos, suministrando una buena oferta de camas hospitalarias? Hay un déficit. Hay un déficit de camas hospitalarias y hay necesidad de avanzar en algunas especialidades en particular. Muy importantes, por ejemplo, mirar el tema de emergencias. Ustedes saben que las emergencias están muchas veces con problemas de absorción de más pacientes. Eso en las grandes ciudades en particular. Tenemos una necesidad de hacer un buen balance de dónde poner y en conjunto. Y aquí lo importante, si me permite, es, y es un tema que nosotros estamos tratando de impulsar y creo que vamos a tener éxito por aceptación de otros sectores, tratar de pasar al planeamiento multianual conjunto. Ajá. Es decir, que no sea el MINSA que planifique sus inversiones, particularmente las de alta complejidad, para la población que se atiende en el MINSA, salud planifique sus inversiones para los asegurados de salud, sino que podamos tener no solamente planes, sino ejecución de inversiones multisectorial y multianual. Esto suena rimbombante, pero en realidad lo que estamos diciendo es, cuando construyamos un hospital que no sea solo para una parte de la población, sino usemos mejor todos los recursos. Y por otro lado, tener esta dimensión multianual para que estos planes no se trunquen cada vez que tenemos un cambio de administración. Ahora, ministra, para ir luego a la segunda media hora, porque sé que usted tiene ya prevista una reunión con el gremio médico, ¿cómo va este proyecto anunciado por el presidente del seguro oncológico? Bien, va bastante bien. Tenemos ya un plan de manejo integral del cáncer, que es el Plan Esperanza. Esperamos poder presentarlo muy próximamente a toda la población, con presencia del propio presidente. Este plan tiene, regresando a la conversación previa, como dos elementos fundamentales: el tema de prevención y detección temprana, donde estamos poniendo mucho énfasis y hemos recibido buenas sugerencias del doctor Huerta, un especialista en tema de prevención, y tenemos la parte de cobertura financiera de los casos que requieren tratamiento. Entonces estamos proveyendo al Seguro Integral de Salud de los recursos para hacer frente a tratamientos que son costosos. ¿Y su implementación final, cuánto sería más o menos? Ya hemos comenzado en realidad. Pero ya implementado completamente. Y va a tomar tiempo, porque también hay el elemento de elevar la capacidad resolutiva, es decir, potenciar el Instituto Regional del Norte de Enfermedades Neoplásicas, potenciar el del sur, que está el del norte en La Libertad, el del sur, Lima, ¿no? Arequipa. Tenemos un instituto muy prestigioso que es el INEN. Estaríamos impulsando fuertemente el Instituto Neoplásico Regional de Concepción en Junín. Entonces, porque no podemos tener solo un foco en Lima, entonces eso toma tiempo, pero creemos que el plan va a comenzar a tener resultados desde el próximo año, digamos. ¿Con una inversión aproximadamente? Inicial. Tenemos previsto por lo menos unos 300 millones para el próximo año. ¿De soles? Sí, 300 millones de soles. Bien, amigos, estamos conversando, realmente nos ha dado toda una... Bueno, el sector salud es tan complicado que nos temoríamos acá probablemente varios días hablando del sector salud. Para poder hacer esta entrevista he tenido que leerme muchos informes, ¿no es cierto?, de dónde está la parte neurálgica de la problemática. En la siguiente media hora
vamos a conversar ya con la ministra sobre este tema complicado, que es el de la huelga de los médicos, de la Federación de Médicos del Perú, con el doctor César Palomino a la cabeza, y si es que efectivamente hay intransigencia o no, si es que los médicos finalmente van a llegar a un acuerdo para que levanten esta medida de fuerza que ya va a cumplir creo que un mes de paralización, y que la ministra está decidida a justamente a resolverlo cuanto antes para beneficio de los miles y miles de ciudadanos que requieren atención primaria y atención especializada en los establecimientos del Ministerio de Salud. Con la ministra Midori de Javish vamos a retornar en los siguientes segundos para continuar ya con el tema que seguramente a usted le está preocupando, la situación de la huelga de los médicos.